Vamos a hablar del libro Juan, capítulo 6 de Juan, versículos 24 al 35, que ya fue leído anteriormente, pero vamos a leerlo un poquito después. Primeramente quiero decirle algo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, como a 2 o 3 esquinas de la escuela había una panadería. Entonces, por la mañana, yo siempre iba a esa panadería. Estaba abierta bien temprano. El panadero se llamaba Domingo y era como un padre para mí. Cada vez que yo me buscaba problemas en la escuela, yo no llamaba a mi papá. Yo iba a donde Domingo y él hacía el papel de mi papá y él iba a la escuela y me sacaba del problema. Mi papá nunca supo los problemas que yo tenía porque Domingo me los resolvía. Pero algo muy importante. Cuando yo iba por la mañana a la panadería, yo siempre, desde que entraba, ese olor a ese pan fresco acabado de hacer. Yo cogía para la parte de atrás, cogía un pan calientico acabado de hacer, untaba mantequilla y ese era mi desayuno con chocolate todos los días. Nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pan fresco todos los días, el pan de vida. Entonces, cuando yo estaba buscando para qué predicar en esta semana, sabiendo que ya estamos llegando a donde celebramos la muerte y la resurrección de Jesús en unas cuantas semanas, yo andaba buscando algo que nos ayudara a nosotros a recordar quién es que nos da a nosotros de comer. Y no estoy hablando de comer arroz, habichuela, carne, no estoy hablando de comer de la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos a Jesús como el pan de vida, estuviéramos perdidos. Y le damos gracias a Dios porque a través de Él nosotros podemos gozar de una vida donde ese pan viene diariamente a nosotros si somos disciplinados. Amén. Vamos a leer Juan 6, 24 al 35 para comenzar. Otra cosa es que me está gustando mucho la Biblia contemporánea, que no he encontrado todavía una en libro. Siempre la busco en la computadora, porque las palabras son un poquito más comunes que las que dice la Reina Valera 1960. O sea, Reina Valera contemporánea. Y dice así: cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto mis señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien es el verdadero pan del cielo. Les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. En escudriñar estas palabras de Dios, encontré una palabra que no está en la Biblia, pero que después que busqué el significado, me interesó mucho. Es la palabra encarnación. Encarnación, que quiere decir personificación, representación o símbolo de una idea o doctrina. Personificación, ese era Jesús.
una personificación de Dios en la tierra. Dios en la tierra. Y la palabra en latín, que es de donde deriva la palabra, es dos partes de dos palabras. Una es en y la otra es caro, que quiere decir estando en la carne. O sea, la palabra encarnación quiere decir estando en la carne. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando vino al mundo en la presencia de Jesús? Estaba en la carne. Entonces, esa palabra no existe en la Biblia, pero los teólogos cristianos hacen mucho referencia a esa palabra en la forma de que Jesús vino al mundo y se convirtió en una persona humana. O sea, vino del cielo a convertirse en forma humana a un hombre aquí en la tierra. Bajo este acto Dios reveló en una forma personal a la humanidad quien solo se conocía por ser el creador, quien solo se conocía por haber hablado con los profetas. Los únicos que habían tenido contacto directamente con Dios en aquel tiempo fueron gente como Moisés, Abraham. Ya nosotros no tenemos ese contacto directamente con Él, donde podemos ir a un monte y se presenta una llama de fuego y podemos ver ese personaje de Dios. Mas sin embargo, Jesús vino al mundo, y al Jesús venir al mundo se convirtió en ese Dios que nosotros podíamos en aquel tiempo, cuando Él estaba en la carne, tocar. Un Dios que la gente podía ver, un Dios que la gente se podía identificar con Él. Vamos a leer los capítulos 26 y 27 otra vez. Dice: Jesús les respondió: de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús está hablando con esta gente, le está diciendo: ustedes no están aquí por los milagros que yo hice. Ustedes no están aquí porque yo les di de comer a base de un milagro. Ustedes no están aquí porque yo he curado enfermos. Ustedes están aquí simple y llanamente porque se llenaron, porque físicamente se llenaron. Y yo lo que me pongo a pensar es, cuando tú le das de comer a 5,000 personas, ok, él cogió cinco panes y dos pescados y los convirtió en cantidad de comida. Quizás las personas que le estaban haciendo esta pregunta a Jesús no habían visto lo que él había hecho, porque eran 5,000, o sea, no eran ni 5,000 personas, eran 5,000 hombres. Ahí no indica cuántas mujeres había ni cuántos niños. Dice 5,000 hombres. Si nos ponemos a pensar en las esposas y los hijos, puede ser que hubieran hasta 15,000 personas en ese lugar. Y a todas esas personas les dio de comer con 5 pedazos de pan y 2 pescados. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe lo que está dentro de nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Entonces, Él está hablando a esta gente porque ya Él sabe lo que está en el corazón de estas personas. Estas personas llegaron aquí buscándolo después de lo que Él había hecho en el otro lado del río. Y Jesús ya sabía lo que estaba en la mente de ellos. Y nosotros todos trabajamos, ¿verdad? Todos trabajamos para comer, para mantenernos y para comer. Pero Jesús nos hace una advertencia. Tenemos que trabajar para comer del pan de vida. Tenemos que trabajar para comer de ese pan. Y hay que hacer esfuerzo para comer de ese pan. Entonces, yo estaba buscando y buscando. Digo, ¿cómo yo puedo explicar a las personas cómo es que tenemos que buscar del pan de vida? Y encontré esto. Mucha gente dice que yo leo la Biblia en un año. Y todos tenemos que tratar de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Lamentablemente, cuando usted está leyendo la Biblia en un año, usted está leyendo un libro. La mayoría de las personas que la leen están leyendo un libro. Y lo leen en un año.
Entonces, el trabajo de nosotros no es leer la Biblia, es entrar en la Biblia, que es diferente. Porque cuando usted entra en la Biblia, usted escudriña la Biblia, usted escudriña la palabra. Usted busca, quiere saber el entendimiento, el conocimiento de la palabra. Eso es estudiar la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahora mismo leyendo la Biblia en un año y estoy escudriñando la palabra al mismo tiempo. ¿Cómo yo hago esto? Por la mañana, cuando yo llego al trabajo, yo escudriño la Biblia. Por la mañana yo leo una partecita de la Biblia, trato de observar lo que en ese tiempo se le estaba diciendo a la gente que se le escribieron estos versículos. Después trato de ver cómo eso se me aplica a mí. Y después entro en oración. Entonces en la noche, antes de acostarme, yo leo la Biblia para leerla en un año. ¿Ven la diferencia? Una parte es leerla y la otra parte es tratar de saber, entender, conocer lo que la palabra nos dice. Esta parte de tratar de entender, conocer la palabra de Dios es donde tú entras a comer el pan de vida. ¿Por qué? Porque ahí es que Jesús te habla. Cuando tú te quedas callado, te pones a meditar, Jesús te habla. Te habla de lo que has leído. Te habla de cómo se te aplica a tu vida. Entonces, ese pan de vida que nosotros conocemos, no lo vamos a conocer si simplemente leemos la Biblia por leerla. Entonces, lo que sucede con eso es que venimos a la iglesia los domingos a comer del pan de vida. Pero no comemos a diario. Porque no vamos y mañana no hay pan de vida. El martes tengo que ir a la iglesia, pan de vida. El miércoles no hay iglesia, no hay pan de vida. El jueves no hay que ir a la iglesia, no hay pan de vida. El viernes estudio bíblico, pan de vida. Entonces, para nosotros poder estar lleno como el que ha comido mucho del pan de vida, hay que escudriñar la Biblia diariamente, hay que estudiarla diariamente, para que uno siempre tenga en la mente ese pan que Dios nos quiere dar. Es como el maná. El maná se le daba a las personas diario. Entonces, no podemos esperar que nos den de comer. Si tú tienes que venir a la iglesia para que te den de comer, es como un baby que tú tienes que darle con la cuchara la comida. Nosotros tenemos que aprender a comer con nuestras propias manos. Somos adultos. Pero vamos a comer del otro pan. De ese pan que Dios nos tiene a nosotros. Para nosotros poder gozar de una vida cercana con Él. Para nosotros poder gozar de ese entendimiento, de ese conocimiento, de que Dios nos quiere dar, para que nosotros podamos hacer su voluntad y ser obedientes. Entonces, nos inspiramos cuando oímos un buen mensaje. Nos inspiramos cuando vamos a un seminario y nos hablan de Dios. Nos inspiramos cuando oímos música como lo que estamos oyendo ahorita. Uno se inspira por un momento, pero esa inspiración se va si no la mantenemos a través de la oración, a través del ayuno, a través de estudiar la palabra de Dios. Si no hacemos eso, esa inspiración que cogemos de repente se nos va. Para mantenernos inspirados con Dios, tenemos que mantenernos haciendo las cosas de Dios. Dios mandó a Cristo para que sea nuestro pan de vida. Y Él fue señalado por Dios para vivir en nosotros. Y llenarnos de fe y llenarnos de obediencia. Para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado o comandado hacer con el discipulado que tenemos que hacer diariamente. Tenemos que estar preparados para hacer eso también. Solamente podemos hacer eso estudiando. Dicen los versículos 28 al 32. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Oiga bien, ellos le preguntan a Jesús, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es como cuando tú vas a un psicólogo y tú le dices al psicólogo, estoy teniendo problemas mentales, ¿cómo yo tengo que hacer para resolver estos problemas? Y Jesús, como el buen psicólogo, le dice lo que tienen que hacer. Jesús no le pide nada a nadie. No le pide a nadie que tiene que hacer ningún trabajo para ser salvo. Nada. El trabajo de ser salvo es simplemente creer. El trabajo de ser salvo es simplemente tener el deseo, tener la voluntad de acercarse a Dios. Dice Jesús en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. O sea, solamente hay que creer. Solamente hay que creer. Jesús hizo el trabajo que Dios le encomendó. Primeramente, vino a la tierra. Segundo, vino como humano. Tercero, se sacrificó por todos nosotros. Sin necesidad de tener que hacer eso, Él lo hizo por nosotros, se sacrificó. Cuarto, murió por nosotros. Y quinto, resucitó. Ese fue el trabajo que Jesús vino a hacer al mundo. Y lo único que se le pide a uno es creer. Creer. Es lo único que se nos pide. Efesios 2:8 dice, ciertamente, del 8 al 10, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Cuando uno cree, acepta el pan de vida en su corazón. Dios nos justifica. Dios nos hace criaturas nuevas. Y no hay obra necesaria para la salvación. Solo necesitamos tener fe y creer en ese Salvador. Versículo 31 dice, dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Así como los fariseos creían en sus leyes y hacían todo basados en sus leyes, así estaban esta gente. Ellos estaban hablándole a Jesús como los puros fariseos, hablándole de que el maná le cayó del cielo y que Moisés fue que le dio le proveó la maná del cielo. Pero señores, primeramente, el maná que caía del cielo había que comérselo diario, porque si no se dañaba. Si no se dañaba. Tenían que recogerlo diario, comérselo, porque si no se dañaba. Entonces, en los versículos 4 y 20 del capítulo 16 de Éxodo, voy a leerlos los dos, son el 4 y el 20 de Éxodo, del capítulo 16. Dice, el Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir de todos los días y recoger la porción por ese día. El capítulo 20 dice, pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. Y eso crió gusanos y apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. O sea, le están dando comida diaria y todavía son desobedientes hasta con la comida diaria que le daron. Quisieron guardar, como quien dice, por si acaso mañana no hay. No tenían esa fe en Dios de que Dios le iba a proveer para el próximo día. Y Moisés se dio cuenta de lo que estaban haciendo, porque se pudrió la comida y el vaho era tan grande que Moisés se dio cuenta de que ellos estaban siendo desobedientes.
Nosotros a veces, Dios nos dice lo que va a hacer en nuestras vidas y no le creemos. Queremos guardar para el otro día. A veces nuestra fe está quebrantada por falta de fe. Nosotros, por falta de obediencia. Entonces, esa obediencia que nosotros tenemos a veces, desobediencia que tenemos a veces, es lo que nos lleva a nosotros a olvidarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Porque al ser desobediente, Dios dice, bueno, pero si tú no quieres lo que yo te tengo para ti, entonces te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Dios tiene un plan para nosotros. Se lo dije la última vez que prediqué. Dios tiene un plan para nosotros. Pero tenemos que ser obedientes para las cosas de Dios. Tenemos que tener fe que lo que Dios tiene para nosotros es para nosotros. En mi trabajo, antes de que me dieran la posición que yo tengo ahora, todo el mundo decía, cada vez que le daban una promoción a alguien, pero esa posición debió ser para ti, esa posición debió ser para ti. Y yo siempre le decía, yo estoy donde Dios quiere que yo esté ahora mismo. Y siempre he visto el que le den promoción a otro y no a mí, de esa forma. ¿Por qué? En mi trabajo, para tú ser promovido de una posición a otra, tú tienes que estar en el can con ellos, tú tienes que estar diciendo malas palabras, tú tienes que estar yendo a las barras, tú tienes que estar hablando de mujeres, y yo no soy así. Yo llego a mi trabajo, me siento en mi escritorio, hago lo que tengo que hacer, al final del día yo me voy. Cuando tienen fiesta de cualquier cosa, si tengo que ir, voy por 2 minutos y arranco. A ellos no les gusta. Entonces, como yo no soy partícipe de ese ambiente de corrupción, entonces a mí se me hace difícil conseguir una promoción. Pero yo estoy contento porque yo sé que Dios tiene algo para mí que todavía yo no lo he visto. No sé cuándo viene, pero viene. Y no sé si sea en ese trabajo, puede ser que sea en otro sitio. Pero yo tengo fe de que viene. Y soy obediente porque yo no me pongo bravo cuando le dan una promoción a otro. Al contrario, yo voy donde ellos, felicidades, me alegro de que te dieron la posición. Nosotros tenemos que entender que estamos en otro ambiente, que somos gente de otra clase. Nosotros somos parte de un cuerpo santo, un cuerpo santificado donde la cabeza es el pan de vida. Entonces, si nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros, no podemos envidiar lo que le den a otro, ni nos podemos poner bravo porque otro tiene. Tenemos que aceptar que Dios va a proveer en su tiempo. En su tiempo. Dios está en control. Yo hice una prédica una vez en la Alianza cuando tuvimos que hacer el accesamiento. Y la prédica mía fue acerca de que Dios estaba en control. Y el ejemplo que yo usé es que tú te montas en un carro con otra gente manejando y tú no sabes lo que va a pasar porque no eres tú que está en control, está manejando esa persona. Si la persona está embriagada y tú te montaste en el carro con él y tiene un accidente, no está bajo tu control, está bajo el control de esa persona. Entonces, yo ahora mismo estoy montado en un carro donde el chofer es Dios. Y Él está en control. Y Él es que me va a llevar donde me va a llevar. Y yo estoy seguro que al final yo voy a llegar donde Él quiere que yo llegue. Porque Él tiene el control. Él es que tiene el guía. Entonces tenemos que pensar que nosotros no tenemos control de nada. Dios tiene el control. Entonces cuando hablaba de esta gente, ellos hablaban una de las cosas que no sé, que se le olvidaron a esta gente, que hablaban de Moisés y del maná, era, a ellos se le olvidó que por su desobediencia duraron 40 años en un desierto donde estaban supuestos a durar 2 semanas. Que por desobediencia todo aquel que tenía más de 20 años no llegó a la tierra prometida. Eso lo dijeron ellos aquí. Ellos le dijeron a Jesús, no, porque Moisés, el pan cayó del cielo.
No, no. Dile también de la desobediencia que ustedes tuvieron, y por esa desobediencia no llegaron ustedes a la tierra prometida. Aquellos que tenían 20 años menos, con Josué como líder, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Vamos a resolver unas cuantas aplicaciones aquí. ¿Qué debemos hacer para tener esperanza de la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Primeramente debemos evitar ser como los fariseos, que conocían la palabra de Dios, les gustaba enseñarla y dirigir, pero no vivían de acuerdo a ella. Ellos enseñaban la palabra, estaban seguros de que era la palabra de Dios, pero estaban haciendo lo que ellos querían. Dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Oiga bien. Por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Dios nos está poniendo un GPS por delante y nos está diciendo dónde tenemos que ir. No podemos doblar a la izquierda cuando Él nos dice que doblemos a la derecha. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, que ese es el único vehículo que nosotros tenemos para seguir adelante. Hay muchas veces que nosotros criticamos a la gente por su forma de vivir. En vez de criticar a alguien por la forma de vivir, vamos a enseñarle cómo se vive. Vamos a enseñarle cómo se vive. En vez de criticar a alguien porque está haciendo esto y aquello, vamos a vivir de un estilo de vida delante de ellos que sea de ejemplo para ellos, que sea un testigo de lo que Cristo hace en la vida de nosotros. Finalmente, tenemos que escudriñar la palabra, como le dije anteriormente. Podemos leerla o podemos escudriñarla. ¿Qué vamos a hacer? Amos 8:11 dice: vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino de hambre de oír mi palabra, dijo Dios en Amos 8:11. Va a haber hambre, una gran hambre, pero no va a ser ni de pan ni de agua, va a ser de la palabra de Dios. Y creo que estamos llegando a esos tiempos. Porque cuando salimos a la calle, vemos gente perdida de todas partes. En Israel hay una comunidad, Pastor Rick estaba hablando hoy que acaba de llegar de Israel, donde la gente se inyecta la droga en las calles. En las calles, en una comunidad en Tel Aviv. Estamos hablando del pueblo de Israel. Este mundo está de mala en peor. De mala en peor. Los versículos 34 y 35 dicen esto: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es humillante a veces saber que somos pecadores y que no hay nada que podamos hacer para salvarnos, porque todo depende de la misericordia y la gracia de Dios, no de nosotros. Entonces, si sabemos que todo depende de la gracia de Dios, y ya sabemos que Dios dice que Él es el pan de vida, que busquemos de Él, el trabajo de nosotros que ya hemos buscado de Él es mantenernos en Él y ayudar a otros a que conozcan ese pan de vida. Nosotros estamos en una posición donde Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad y la habilidad
de traer personas al cuerpo de Cristo. Nosotros podemos empezar a darle pedacitos de pan a aquellos que lo necesitan, para que ese pan de vida los llene. Debemos de tener hambre de Cristo y debemos de tener hambre de su palabra. Salmo 78, 25 dice: los mortales comieron pan angelical, Dios les envió comida hasta saciarlos. Nosotros somos mortales, hemos comido pan angelical y estamos saciados. Ahora vamos a ayudar a otros a que también se sacien. Déjeme cerrar con esto. Había un hombre que estaba saliendo de la iglesia y el pastor lo paró y le dice: tú tienes que inscribirte al ejército de Dios, al ejército de Cristo. El hombre le contestó: ya yo soy parte del ejército de Cristo. Dice el pastor: yo a ti nada más te veo aquí en la iglesia en las Pascuas, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. ¿Cómo es que tú eres parte del cuerpo de Cristo? Y dice el hombre, del ejército de Cristo, dice el hombre: que yo soy del ejército del servicio secreto. Entonces, no le escondas tu fe a nadie, al contrario, haz que tu fe sea vista por todos y ser buen testigo de Cristo. Nosotros no somos cristianos en secreto, somos cristianos en vivo, somos soldados de Cristo. Y esta guerra que se está peleando ahora tenemos que pelearla al frente, no atrás. Tenemos que estar al frente, no detrás. Somos soldados de Cristo. Vamos a luchar por ello. Amén. Vamos a orar. Amén.